En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Taxi eléctrico en Nueva York, 1898. A finales del siglo XIX, Nueva York fue una de las primeras ciudades del mundo en tener taxis eléctricos. En la foto aparecen dos de estos vehículos que ya entonces parecían adelantados a su tiempo. Funcionaban con baterías de plomo, podían alcanzar hasta 20 km por hora y recorrer unos 80 km con una sola carga. En 1898, la Electric Vehicle Company operaba una flota de más de 60 autos. Eran muy populares porque eran silenciosos y no producían humo, a diferencia de los carruajes a vapor o gasolina. Sin embargo, la falta de infraestructura de carga y el alto coste de las baterías hicieron que la idea desapareciera. Solo un siglo después, los coches eléctricos regresaron como símbolo del futuro del transporte. Al Capone en un partido de béisbol. Chicago, 1931. Esta imagen única muestra a Al Capone, el gángster más famoso de Estados Unidos, en 1931, cuando aún estaba en la cima de su imperio. Está sentado junto a su hijo Sonny, en un partido de los Chicago Cubs. Pese a su fama criminal, Capone era conocido por su amor hacia su familia. Quería mostrar a su hijo una vida normal, aunque tras bastidores libraba sangrientas luchas por el control de la ciudad, con corrupción y violencia. El béisbol era entonces el pasatiempo nacional por excelencia, y hasta los mafiosos asistían a los estadios. La foto es simbólica. Al lado del hombre más temido de Chicago, un niño solo ve a un padre cariñoso. Obreros de Londres, 1929. En la foto, un grupo de trabajadores descansa durante la pausa del almuerzo sentados sobre estructuras de acero en pleno centro de Londres. Están a gran altura, sin arneses ni cascos. La seguridad laboral casi no existía en aquella época. La imagen recuerda a las famosas fotos de Nueva York, pero fue tomada en la capital británica, que en los años 20 vivía un proceso de modernización. Los rascacielos aún no dominaban Londres, pero los nuevos edificios de oficinas cambiaban su paisaje urbano. Para estos hombres, el riesgo era parte de lo cotidiano. Una caída significaba muerte segura. Gracias a ellos, la ciudad adquirió el aspecto moderno que combina arquitectura histórica con la era industrial. Sobrevivientes del Titanic, 1912. La tragedia del Titanic fue una de las catástrofes más recordadas del siglo XX. En la foto se ven pasajeros rescatados al llegar a tierra firme. El buque, llamado Insumergible, se hundió la noche del 14 al 15 de abril de 1912 tras chocar con un iceberg. Murieron más de 1.500 personas, mientras que unas 700 sobrevivieron gracias a los botes salvavidas y al barco Carpathia. En la imagen se percibe el shock. Muchos habían perdido a sus familiares y pertenencias y se enfrentaban a un futuro incierto. La tragedia cambió las leyes marítimas. Desde entonces, todos los barcos pasajeros debían llevar suficientes plazas de rescate para todos a bordo. La foto transmite tanto dolor como la fuerza del instinto de supervivencia. Tenis sobre un biplano, 1925. En los años 20, el mundo vivió un auténtico boom de espectáculos aéreos. En la foto, los estadounidenses Ivan Unger y Gladys Roy juegan tenis sobre las alas de un biplano. Estos números se convirtieron en una sensación. Tras los horrores de la Primera Guerra Mundial, la gente buscaba emociones y adrenalina. No se usaban medidas de seguridad. Los artistas caminaban por las alas sin protección, arriesgando la vida con cada ráfaga de viento. Para el público, era símbolo de valentía y libertad. Para los acróbatas, una forma de ganar fama y dinero. La imagen recuerda cuán temerarios fueron esos tiempos, donde la frontera entre espectáculo y peligro mortal era muy delgada. Comerciantes de marfil, África, 1880. En la segunda mitad del siglo XIX, el marfil se convirtió en uno de los recursos más codiciados y exportados desde África. En la foto aparecen comerciantes de la región de los Grandes Lagos mostrando enormes colmillos. La demanda europea era enorme. Se fabricaban teclas de piano, respaldos de camas, peines y joyas. Durante la era colonial, este comercio causó la matanza de millones de elefantes y las poblaciones locales a menudo sufrían coerción y violencia de los colonizadores. Hoy esta imagen resulta escalofriante, recordándonos la avaricia humana y cómo la civilización significó tragedias irreparables para la naturaleza y las culturas africanas. Arqueólogos en Honduras, 1885. La foto muestra el hallazgo de una imponente estela de piedra de la civilización maya en la selva hondureña. Estos monumentos registraban hechos importantes: reyes, dioses, sacrificios y datos astronómicos. Para los arqueólogos europeos del siglo XIX era como descubrir un mundo nuevo.
pues durante mucho tiempo los mayas fueron considerados enigmáticos y poco conocidos. La grandeza de las esculturas y la delicadeza del tallado sorprendieron a los investigadores que llevaban fotos y bocetos a Europa, pero el contraste es evidente. Muchas piezas terminaron en colecciones privadas o museos lejos de su origen, y solo ahora los países latinoamericanos reclaman su devolución. Tienda Sick Klein's Fat Men's Shop, Nueva York, 1955. En la mitad del siglo XX, la moda se dirigía casi exclusivamente a los estándares considerados normales. Para las personas corpulentas era casi imposible encontrar ropa adecuada. Por eso la tienda de Sick Klein se convirtió en una sensación. Abierta en el East Village, se especializaba en trajes y abrigos de tallas grandes. Klein usaba carteles publicitarios con humor y imágenes de hombres gordos para atraer a los clientes. En los años 50, su local se volvió famoso no solo entre compradores, sino también entre turistas. La foto ilustra cómo empezaban a surgir nichos en la moda para quienes no encajaban en los cánones tradicionales. Soldados neozelandeses pescando, 1942. La Segunda Guerra Mundial fue un tiempo de pruebas durísimas, pero incluso los soldados buscaban momentos de descanso. En esta imagen, militares neozelandeses en la frontera turco-siria intentan pescar truchas disparando al agua con sus fusiles. Parece insólito, pero en la realidad del frente, esa era una forma de conseguir comida fresca. En 1942, los aliados controlaban los territorios del mandato francés en Siria y Líbano, y aunque había relativa calma, los soldados sentían agotamiento. La foto recuerda que la guerra no era solo combate, sino también rutinas diarias donde los hombres intentaban conservar pequeñas alegrías a cualquier precio. Chicas con setas, Rusia, 1900. Esta fotografía transmite la vida rural de principios del siglo XIX. 3 chicas descalzas posan con cestas repletas de setas recolectadas en el bosque. Para las familias campesinas, la temporada de hongos era vital. Los stocks de setas secas y saladas ayudaban a sobrevivir el largo invierno. Eran una fuente barata y accesible de proteínas y vitaminas, parte esencial de la dieta. Además, la recolección tenía un aire festivo. Existían refranes y canciones populares sobre los lugares de setas y las buenas cosechas. La foto refleja la simple alegría y al mismo tiempo el trabajo cotidiano indispensable para resistir las duras condiciones de la vida campesina. Representantes de la dinastía Qing firman el Acta de Capitulación, Pekín, 1901. La foto inmortaliza un momento histórico tras la represión de la rebelión de los Boxers. La dinastía Qing se vio obligada a firmar el protocolo Boxer en presencia de los representantes de la Alianza de las 8 Naciones, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Japón, Estados Unidos, Alemania, Italia y Austria-Hungría. El documento imponía enormes reparaciones y un mayor control extranjero sobre los asuntos internos de China. En la imagen se aprecia el contraste entre los funcionarios chinos con ropas tradicionales y los diplomáticos europeos con trajes modernos. Fue un símbolo de la humillación de un imperio que alguna vez se consideró el centro del mundo, pero que ahora debía ceder ante las potencias coloniales. La foto muestra el cambio del equilibrio global en favor de Occidente. Fábrica de Porsche, años 1970. En esta imagen única se observa un taller de producción en Alemania donde se ensamblan los legendarios Porsche 911. Estos automóviles se convirtieron en íconos del diseño deportivo y de la perfección de la ingeniería. En los años 70, gran parte de la producción aún se hacía a mano. Los trabajadores instalaban piezas manualmente y probaban cada vehículo. La atmósfera refleja una combinación de artesanía y disciplina industrial. Precisamente esos modelos forjaron la reputación de la marca en las carreras y se volvieron objeto de culto entre coleccionistas. Hoy un Porsche 911 de aquella época puede costar cientos de miles de dólares. Esta foto captura su momento de nacimiento, cuando no eran más que carrocerías metálicas en un taller. Casa de Delfines en Tuapse, 1947. La imagen muestra uno de los episodios más oscuros de la posguerra. En los años 40, en la URSS se capturaban activamente delfines en el Mar Negro. Su grasa y carne se usaban en la industria y también en investigaciones militares. En la foto, varios hombres manipulan los cuerpos de los animales en pleno barro. En esa época la conciencia ecológica era casi inexistente. Los delfines eran vistos solo como un recurso. Hoy causa horror y indignación, pues sabemos del alto nivel de inteligencia de estos mamíferos marinos. Es un recordatorio de cómo la humanidad trataba la naturaleza sin pensar en las consecuencias de sus actos. Reino Unido, 1924, un huevo de Pascua con sorpresa. En la imagen se ve a un chef con su equipo mostrando un enorme huevo de Pascua dentro del cual había un cofre con diamantes. Fue un lujoso encargo hecho para la esposa de un millonario sudafricano.
Estas creaciones combinaban el arte de pasteleros y joyeros, recordando la tradición de Fabergé. En la Europa de entreguerras, tales extravagancias resaltaban la brecha entre ricos y pobres. Mientras la continente se recuperaba de la guerra y se preparaba para nuevas crisis, los millonarios gastaban fortunas en caprichos. La foto refleja el espíritu de una época de lujo reservado para unos pocos, donde hasta la gastronomía servía como demostración de estatus. Granjero sueco con su familia en bicicleta tándem, 1949. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa buscaba reconstruirse y volver a la vida cotidiana. En Suecia, que evitó el conflicto directo, los paseos familiares en bicicleta se convirtieron en símbolo de normalidad. La foto muestra a un granjero llevando a su esposa e hijos en una bicicleta tándem alargada, equipada con asientos infantiles y portaequipajes. Parece un experimento, como un minivan familiar sobre dos ruedas. Los coches eran caros e inaccesibles, por lo que la bicicleta cumplía el papel de transporte familiar. La imagen refleja la creatividad y simplicidad de la Europa de posguerra, donde la inventiva suplía la falta de recursos. Salón de belleza, Moscú, 1963. Esta foto de un salón de belleza soviético resulta cómica y a la vez inquietante. Mujeres en batas aparecen con mascarillas en el rostro, blanqueadoras, tonificantes o nutritivas, hechas con mezclas que incluían arcilla y carbón. La cosmética soviética avanzaba, pero la tecnología seguía siendo rudimentaria. Para muchas mujeres, acudir al salón era una fiesta, la oportunidad de sentirse cuidadas, aunque los métodos fueran extraños. En la imagen, una lee un periódico, otra un libro, mientras sus rostros permanecen envueltos en película plástica. Es un retrato del día a día soviético, donde el deseo de belleza convivía con la escasez. Herramientas de un cómico, años 1920. En los años 20 florecía el vodevil y la comedia. Esta maleta con utilería contenía bigotes, gafas, narices farsas, ojos y hasta dientes postizos. Era como un teatro portátil, pues el actor podía transformarse rápidamente y crear situaciones cómicas. Estos kits los usaban tanto cómicos ambulantes como artistas de cabaret. Curiosamente, en esa misma época el cine cómico estaba tomando forma. Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd filmaban sus clásicos. El maletín demuestra lo simples que eran los instrumentos del humor, no efectos especiales, sino exageraciones grotescas de la apariencia que siempre provocaban risa en el público. Pescadores en Lofoten, Noruega, 1910. El retrato muestra a pescadores noruegos con una captura enorme. Las islas Lofoten eran famosas por su bacalao, que se pescaba en cantidades industriales y se secaba al aire libre. La pesca era la base de la economía local, y las duras condiciones del Atlántico Norte hacían el trabajo peligroso. Los hombres aparecen con pesados trajes impermeables que los protegían del agua helada. Sus rostros son severos, pero transmiten orgullo por la pesca. Para las comunidades locales, la temporada era decisiva. De ella dependía sobrevivir al invierno. La foto recuerda la estrecha relación entre el hombre y el mar, donde el riesgo y la subsistencia iban de la mano. Muhammad Ali en los Juegos Olímpicos 1960. En la foto aparece un joven Cassius Clay, que después sería conocido como Muhammad Ali. Tenía solo 18 años, pero ya subía al podio en Roma tras ganar la medalla de oro en boxeo. Fue el momento en que el mundo descubrió a la futura leyenda. Ali destacaba no solo por su técnica, sino también por su carisma. Incluso en la foto se nota su confianza y energía. Nadie imaginaba entonces que aquel joven se convertiría en símbolo de toda una época, no solo en el deporte, sino también en la sociedad al alzar su voz contra la discriminación racial y la guerra de Vietnam. Locomotora descarrilada en Los Ángeles, 1948. La impresionante imagen captura el accidente de una locomotora que atravesó un muro y quedó suspendida sobre la calle. Estos casos eran raros, pero cada vez que ocurrían reunían a multitudes de testigos. Los maquinistas trabajaban bajo gran presión y los sistemas de seguridad no siempre respondían. En la foto se ven personas abajo observando con asombro el tren colgante. Milagrosamente no hubo víctimas, pero el hecho simbolizó cómo el rápido progreso del transporte a veces superaba el nivel de seguridad disponible. La foto fue una sensación en la prensa y sigue impactando por su dramática composición. Pinocho gigante en el desfile de Macy's, Nueva York, 1935. A comienzos del siglo XX, el desfile de Macy's en el Día de Acción de Gracias ya se estaba convirtiendo en la gran tradición neoyorquina. Miles de personas se reunieron en Broadway para ver la novedad, un enorme globo inflable con la forma de Pinocho. Fue uno de los primeros experimentos con estructuras de helio pensadas para impresionar por su escala. Controlar a semejante gigante no era fácil. Decenas de personas tiraban de cuerdas para mantenerlo en su ruta. Este tipo de desfiles simbolizaban el auge de la cultura de masas y de las celebraciones comerciales en Estados Unidos. Con el tiempo, la tradición evolucionó hasta convertirse en un espectáculo transmitido a millones de espectadores en todo el mundo.
Bailando en un rascacielos, Estados Unidos, 1926. La era de los locos años 20 trajo no solo jazz y nuevas modas, sino también un culto al espectáculo. En esta foto aparece una joven bailando al borde de un rascacielos en construcción, muy por encima de las calles de Nueva York. Fue un truco publicitario para atraer la atención hacia el nuevo edificio. No había arneses ni medidas de seguridad, solo valentía y deseo de sorprender. Este tipo de actuaciones simbolizaban el espíritu de la generación. Después de la Primera Guerra Mundial, la gente buscaba libertad, riesgo y adrenalina. Para los neoyorquinos, era un espectáculo que demostraba que la ciudad crecía no solo en altura, sino también en la audacia de sus habitantes. Muñeca anatómica Eva, siglo XVII. Se trata de un raro modelo didáctico creado en Europa en el siglo XVII. Es una figura de madera utilizada en escuelas de medicina para estudiar la anatomía humana. La muñeca tenía paneles móviles. Al abrirlos, los estudiantes podían observar representaciones de los órganos internos. Este tipo de modelos eran sumamente valiosos, ya que las autopsias humanas a menudo estaban prohibidas por la Iglesia. Gracias a ellos, los futuros médicos podían adquirir conocimientos básicos. Hoy estas muñecas se consideran también obras de arte. Cada una era tallada a mano con enorme atención al detalle y se valoraba como un objeto de lujo. Carros de baño de la era victoriana, años 1890. Estas curiosas casitas con ruedas eran los llamados carros de baño, usados en Británica y Francia en tiempos de la estricta moral victoriana. Las mujeres no podían aparecer en traje de baño delante de hombres, por lo que los carros se metían directamente en el agua. Allí, en relativa privacidad, las damas podían salir y sumergirse en el mar. Estos vehículos se alquilaban en los balnearios y se convirtieron en un símbolo de la época, donde incluso el ocio estaba regido por estrictas normas. Con el relajamiento de las costumbres en el siglo XX, desaparecieron rápidamente, quedando solo en raras fotografías. Restauración de la Esfinge, Egipto, 1925. La imagen muestra uno de los primeros proyectos a gran escala de restauración de la Gran Esfinge de Giza. Durante siglos, la estatua estuvo cubierta de arena casi hasta los hombros. Arqueólogos egipcios y franceses empezaron a despejarla e intentaron reparar el rostro dañado. En los años 20 dominaba la idea de devolverle su aspecto original, aunque más tarde se comprendió que las intervenciones excesivas aceleraban la erosión. Aún así, esos intentos reflejan el periodo romántico de la arqueología, cuando el antiguo Egipto despertaba la fascinación del mundo entero. La foto muestra el nacimiento de la ciencia moderna de la restauración. Familia liberiana, Monrovia, años 1910. La foto retrata una familia acomodada en Liberia, país fundado en el siglo XIX por esclavos liberados de Estados Unidos. Al regresar a África, crearon una élite propia que imitaba el estilo de vida estadounidense. Los hombres llevaban trajes europeos y sombreros de chopa, mientras que las mujeres vestían el estilo victoriano. Entretanto, la población local seguía bajo su control y a menudo sufría discriminación. En la imagen aparecen el padre, la madre, 2 hijos y los sirvientes. Es un documento único que refleja las complejas relaciones sociales de principios del siglo XX, una mezcla de herencia colonial, búsqueda de estatus y contradictoria idea de libertad. Captura de un león para un zoológico europeo, Sudáfrica, 1930. En la primera mitad del siglo XX, los zoológicos europeos ampliaban sus colecciones con animales exóticos. Leones, jirafas y elefantes eran capturados en África y enviados por mar a Europa. La foto muestra el momento de la lucha. Varios hombres tiran de una red para atrapar a un león que se resiste con fuerza. En esa época no se hablaba de conservación de la naturaleza. Por el contrario, la fascinación por lo exótico justificaba la crueldad. Con el tiempo estas prácticas desaparecieron, y hoy imágenes como esta recuerdan una página difícil de la historia, cuando los animales eran vistos como piezas de exhibición y no como seres vivos. Vendedores callejeros de utensilios, Nápoles, 1903. En la imagen se ven vendedores ambulantes ofreciendo ollas y sartenes que cargaban sobre los hombros. A comienzos del siglo XX, las ciudades italianas estaban llenas de vendedores callejeros. Unos ofrecían verduras, otros telas, y estos hombres recorrían los barrios con utensilios metálicos. Llama la atención el niño que ayuda a su padre, una realidad común en las familias pobres. Estos vendedores tenían un estilo publicitario propio, hacían sonar las cacerolas para llamar la atención. En tiempos en que había pocas tiendas, eran ellos quienes llevaban lo necesario a patios y plazas. Prisioneros de guerra alemanes viendo una película sobre los campos de concentración, 1945. Tras la capitulación de Alemania, los aliados organizaron proyecciones de películas que mostraban los horrores de los campos de concentración. En esta foto se ven prisioneros alemanes enfrentándose por primera vez a esas imágenes que revelaban la magnitud de los crímenes nazis. Las reacciones eran diversas, algunos se tapaban la cara con las manos, otros miraban con asombro.
Estas proyecciones tenían un objetivo pedagógico: obligar a los culpables y cómplices a tomar conciencia de la tragedia. Es uno de los pocos momentos en la historia en que el cine se utilizó como instrumento de responsabilidad histórica. La foto demuestra que incluso quienes habían combatido durante años no siempre comprendían el verdadero costo del régimen. Recolección de corteza durante la hambruna, Finlandia, 1918. Esta imagen muestra una de las páginas más trágicas de la historia finlandesa. Tras la guerra civil, el país sufrió una terrible hambruna. Ante la falta de alimentos, la gente tuvo que consumir cosas impensables hoy, como la corteza de pino. La secaban, la molían y la mezclaban con harina para alargar las reservas. En la foto se ven mujeres y niños recolectando corteza en el bosque. Fue una medida desesperada que salvó vidas de la inanición. Este tipo de imágenes recuerdan que incluso en la Europa del siglo XX hubo quienes tuvieron que recurrir a métodos extremos de supervivencia. Canario minero, 1875. Los canarios no se llevaban a las minas como adorno, sino como un auténtico sistema de seguridad viviente. Estas aves eran especialmente sensibles al metano y al monóxido de carbono, gases que a menudo se acumulaban bajo tierra. Si el canario se desmayaba o moría, los mineros sabían que el aire estaba envenenado y debían subir de inmediato. Este método se utilizó hasta mediados del siglo XX, cuando aparecieron los detectores portátiles de gas. En la foto vemos un pequeño ataúd con ventanilla, una señal de respeto hacia el ave que salvó incontables vidas. Para los mineros, no era solo una alarma biológica, sino un verdadero compañero en el peligro subterráneo. Limpiador de ventanas en el Empire State Building, Nueva York, 1936. Este hombre cuelga sobre una viga de acero en uno de los rascacielos más altos del mundo, sosteniendo una gran cámara fotográfica. En los años 30, la seguridad en este tipo de trabajos era mínima. Una cuerda, a veces un cinturón, y nada más. La imagen simboliza el valor de quienes arriesgaban la vida a diario por un salario. La construcción y el mantenimiento del Empire se convirtieron en leyenda. Los llamados hombres de hierro trabajaban sin ningún equipo de protección. Hoy estas fotos resultan impactantes, pero en aquel tiempo se consideraban parte de la rutina. Gracias a ellos, Nueva York obtuvo su inconfundible belleza vertical. Dueño cargando a su perro, Nueva York, 1932. Los perros también tienen su carácter. En la foto, un hombre lleva en brazos a un enorme pastor que se niega a caminar sobre el asfalto helado. En los años 30, la ciudad sufría inviernos muy duros y hasta los animales padecían el frío. Los perros de gran tamaño eran muy populares entre los citadinos, simbolizaban estatus y daban sensación de seguridad, pero al mismo tiempo requerían cuidados, incluso si eso significaba cargarlos en brazos por la calle. La imagen capta un momento gracioso, pero también refleja el lazo sincero entre humanos y animales, un vínculo que no cambia con el tiempo. El Titanic en el mar, 1912. Esta es una de las últimas fotografías del legendario transatlántico antes de la catástrofe. El Titanic navega hacia el mar Céltico tras partir de Southampton. Nadie imaginaba entonces que, pocos días después, chocaría con un iceberg y se convertiría en el símbolo del mayor desastre marítimo del siglo XX. La foto transmite la majestuosidad del buque. Sus 4 chimeneas humeantes eran un emblema del poderío tecnológico. Para sus contemporáneos, el Titanic era la encarnación del progreso, un sueño insumergible. Por eso su hundimiento conmocionó al mundo. Junto al barco, también naufragó la ilusión de la invencibilidad técnica. Sistema acústico de detección, 1939. Antes de los radares modernos, los ejércitos buscaban formas de detectar aviones a distancia. Así nacieron estas enormes instalaciones acústicas. En la foto aparece un sistema diseñado para amplificar el ruido de los motores enemigos y ayudar a la artillería a localizar su dirección. Estaba compuesto por gigantes oídos metálicos que podían captar sonidos a varios kilómetros. Sin embargo, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, fueron rápidamente reemplazados por el radar. Hoy estas máquinas parecen salidas de la ciencia ficción, aunque en su momento se consideraban la cima de la ingeniería militar. Protesta contra la ley seca, Estados Unidos, años 20. El lema "I'm not a camel, I want beer" se convirtió en símbolo de la oposición a la prohibición del alcohol en Estados Unidos. La ley seca estuvo vigente entre 1920 y 1933, y en lugar de reducir el consumo, impulsó a la mafia y a los bares clandestinos. En la foto, un grupo de personas reclama públicamente el fin de esas normas absurdas. Decoraron un automóvil con pancartas y exigieron abiertamente el derecho a la cerveza. Estas protestas muestran cómo la sociedad defendía sus costumbres y se rebelaba contra el control excesivo del Estado.
Finalmente, la presión popular fue clave para derogar la prohibición. Trabajos en el Gran Cañón, 1908. La imagen muestra a obreros construyendo uno de los primeros senderos turísticos en el Gran Cañón. Un hombre cuelga de una cuerda entre dos peñascos, arriesgando su vida para abrir la ruta. En aquel tiempo, el cañón apenas empezaba a ganar fama como maravilla natural de Estados Unidos. Décadas después sería declarado Parque Nacional y un imán para el turismo. Los trabajadores que laboraban en estas condiciones solían quedar en el anonimato, pero gracias a su esfuerzo, millones de personas pueden hoy contemplar la grandeza del lugar sin poner en riesgo su vida. Conferencia de Exesclavos, Washington, 1916. En la foto aparecen ancianas que habían superado el siglo de vida y aún recordaban los tiempos de la esclavitud en Estados Unidos. Se reunieron en Washington en una conferencia de exesclavos para compartir sus historias. Para los historiadores fue una oportunidad invaluable de registrar los testimonios de testigos directos. Muchas de estas personas habían nacido en el siglo XVIII y vivieron tanto la abolición de la esclavitud como las agitadas décadas posteriores. La imagen refleja un contraste impactante. Los abrigos y vestidos elegantes hablan de una vejez digna, pero en sus miradas permanece la sombra de un pasado imposible de olvidar. Taxi Tandem, París, 1933. En el París de los años 30, las autoridades municipales experimentaban con diferentes formas de transporte, y entre las curiosidades apareció este taxi en tándem. Consistía en una bicicleta doble y una pequeña cabina donde cabía un solo pasajero. Eran baratos de fabricar y ecológicos, pero incómodos para trayectos largos. En la foto se aprecia la mezcla de elegancia e ingenio franceses. Una mujer con sombrero de moda conversa con los conductores, mientras al fondo se distingue el Arco del Triunfo. Incluso en el corazón de la capital mundial de la moda, el transporte podía parecer bastante cómico. Nikola Tesla y el rey Pedro II de Yugoslavia, Nueva York, 1942. La imagen muestra al legendario inventor Nikola Tesla, ya enfermo y debilitado, reuniéndose con el joven rey Pedro II de Yugoslavia en el Hotel New Yorker, donde Tesla vivió sus últimos años. La guerra en Europa había devastado Yugoslavia y el joven monarca se encontraba en el exilio. Para él este encuentro con el genio de origen serbio tenía un valor simbólico, un recordatorio del poder de la ciencia incluso en tiempos marcados por la sangre y la política. Tesla, pese a su avanzada edad, seguía siendo una autoridad moral para sus compatriotas. La foto conserva la unión de dos épocas, la ciencia y la monarquía. Dispositivo para lavarse la espalda, Estados Unidos, 1947. Tras la guerra, en América comenzó un auténtico boom de innovaciones domésticas. En la foto, una mujer en la bañera prueba un invento peculiar, una estructura con dos espejos y un cepillo largo que permitía ver y lavar la espalda por sí misma. Estos aparatos se publicitaban como comodidades del futuro, prometiendo higiene y confort. Aunque la mayoría quedaron simples curiosidades, reflejan el espíritu de la época, la fe en que la tecnología podía simplificar incluso las tareas más triviales. Hoy parece un artefacto cómico, pero entonces representaba progreso e imaginación. El mayor barco del siglo XIX, Leviatán, Nueva York, 1859. La foto muestra el enorme casco de Leviatán, conocido en Gran Bretaña como Great Eastern, uno de los más grandes de su tiempo. Con más de 200 metros de eslora y capacidad para miles de pasajeros, fue considerado una revolución en el transporte marítimo. Sin embargo, su destino fue complicado. Sufrió accidentes técnicos y problemas financieros. En Nueva York, el Leviatán se veía como un símbolo de las ambiciones humanas, pero también como un recordatorio de que el progreso tecnológico exigía costos colosales y riesgos permanentes. Zapador desertor del Vietcong, 1967. Esta dramática foto fue tomada durante la Guerra de Vietnam. Un desertor del Vietcong muestra a soldados estadounidenses cómo los guerrilleros superaban las alambradas. Sus movimientos recuerdan a un ejercicio gimnástico, pero para él era una habilidad diaria de supervivencia. Estas demostraciones se realizaban para instruir al ejército de Estados Unidos sobre la táctica enemiga. La imagen ilustra la cruel realidad de la guerra, donde un hombre debía arriesgar su vida en condiciones extremas y a la vez un momento inusual, cuando el enemigo se convertía en maestro de quienes poco antes combatía. Almacenes de alcohol tras la ley seca, Nueva York, 1933-1934. La fotografía muestra un auténtico mar de cajas de licor acumuladas en Brooklyn tras la derogación de la ley seca. En abril de 1933, la venta de alcohol volvió a ser legal, pero enormes depósitos seguían llenos de botellas que durante años fueron confiscadas y almacenadas.
Muchas partidas nunca se vendieron, pues el mercado se saturó de golpe después de la prohibición. Esta imagen ilustra una de las paradojas de la historia estadounidense. La sociedad pasó de la represión total al exceso, y capos como Al Capone perdieron de inmediato su fuente principal de ingresos. Televisor portátil Sony, 1960. El 5 de enero de 1960, la compañía Sony presentó una novedad, el TV8301, el primer televisor portátil transistorizado del mundo. Podía funcionar 3 horas con batería, algo que entonces se consideraba un gran avance. En la foto, una mujer dentro de un coche contempla fascinada la pantalla compacta que prometía revolucionar el ocio en casa. Aunque estos modelos eran caros y no muy populares entre el gran público, marcaron un paso crucial en la evolución de la electrónica de consumo y simbolizaron la ambición japonesa de convertirse en líder mundial en tecnología.